Caso Avena. Fue un caso que se presentó entre México contra Estados Unidos. Carlos Avena Guillén, de 19 años, fue detenido en 1981 y condenado en 1982 sin una asesoría legal competente, con ello violentándole garantías individuales. El interrogatorio fue hecho en el idioma inglés a pesar de no dominar el idioma y terminó por confesar el crimen. 10 años más tarde, en 1992, el consulado mexicano recibió una carta del director de la prisión estatal de San Quintín que decía que Carlos Avena estaba detenido en sus instalaciones, y era la primera vez en que las autoridades se enteraban del caso. A inicios del 2003, en Texas, Estados Unidos, se supo que 51 mexicanos estaban sentenciados a muerte y jamás recibieron apoyo consular al ser detenidos. Ese es un derecho consagrado en la Convención de Viena. El 9 de enero del 2003, México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, basado en el Estatuto de la Corte, en el artículo 40, donde establece que la solicitud deberá ser escrita y dirigida al secretario, así como el objeto de la controversia y las partes. Los argumentos que México se basaba principalmente eran que Estados Unidos había violado la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, al arrestar, detener, procesar, condenar y sentenciar a 51 de sus connacionales. Todo esto sí son derechos internacionales, basados en los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena. Estados Unidos presentó varias objeciones sobre la jurisdicción de la Corte. Posteriormente cuestionó la admisibilidad del caso. Asimismo, decía que no se podía alegar violación al artículo 36 debido a que México no cumplió con presentar la carga de la prueba. La Corte en 2004 decidió que al no informar a los nacionales mexicanos de sus derechos conforme al artículo 36 de la Convención de Viena, Estados Unidos violó obligaciones que le corresponden y este debería proveer revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias. Cabe destacar que en los estados con más ejecuciones en Estados Unidos se encuentra Texas con 569 ejecuciones, eso con una fuente de Death Penalty Information Center. Un caso similar sucedió en Malasia. 3 mexicanos cometieron delitos y a estos sí se les llevó un buen procedimiento de principio a fin. Como prueba de ello es que en el año 2019 fueron absueltos de sus crímenes y llevados a su hogar en Culiacán, Sinaloa. El fallo de la Corte significa para México y para la comunidad internacional en su conjunto contar con una interpretación definitiva del alcance de las obligaciones derivadas del artículo 36 de la Convención de Viena. En caso particular de México, hará valer para promover los derechos de los mexicanos que sean arrestados por cualquier motivo. La decisión de la Corte Internacional de Justicia aporta una serie de determinaciones de enorme trascendencia.